Bien, vamos a continuar ahora con las sesiones de la sesión de trauma abdominal. En la clase anterior hemos visto las medidas iniciales que se toman en el manejo del trauma y hemos conocido algunos de los estudios más indicados en el caso de trauma abdominal, ¿cierto? La ecografía, perdón, el lavado peritoneal diagnóstico, etc. Ahora vamos a tratar algunos conceptos respecto a las conductas a tomar cuando se trata de un trauma abdominal. Por ejemplo, Por ejemplo, bien, tenemos dos tipos de trauma. Existe el trauma abdominal abierto y existe el trauma abdominal cerrado. El trauma abierto es el que es ocasionado por cuchillos, estacas, navajas, espadas, no sé, arma blanca, o en todo caso puede ser por arma de fuego. ¿Ok? El órgano más frecuentemente lesionado cuando hay un trauma abierto es el intestino delgado. Ahora, en general, en trauma abierto, pero si nos especifican el agente, si nos dicen que es por arma blanca, cuando es por arma blanca, en general es el hígado el más lesionado. Y si es que es por bala, si nos dicen trauma abdominal por arma de fuego, el órgano más lesionado, ahí sí sigue siendo el intestino delgado. Y entre los dos, el que más predomina en general es el intestino delgado como órgano más lesionado, ¿ya? Otra cosa, no quiero que confundan, por favor, lo que es trauma abierto de trauma penetrante. ¿A qué me refiero? El trauma abierto se refiere básicamente a que hay una herida. Puede ser superficial. Se refiere a que la lesión es por arma blanca o por arma de fuego. Pero si se refiere a penetrante, significa que el agente ha ingresado hasta cavidad abdominal. Entonces, no cometamos ese error. O sea, me explico. ¿Puede haber un trauma que sea abierto y que no sea penetrante? Sí, ¿verdad? ¿Un trauma abierto no penetrante? Sí. Un trauma abierto porque de repente se refiere a que han usado un cuchillo, no penetrante porque no ha llegado hasta la cavidad abdominal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el, en el manejo de las lesiones por arma blanca, lo primero que hay que valorar es si el paciente se encuentra inestable o está estable. ¿Ok? El trauma abdominal por arma blanca, cuyas funciones vitales están inestables, o sea, estamos hablando de funciones vitales alteradas, hipotenso, taquicárdico. ¿Qué pasa? Viene acuchillado y está inestable. Lo más probable es que sí haya una lesión, ¿no es cierto? Es indicación en estos casos laparotomizar, laparotomía. Entonces, acuchillado, inestable, se opera. ¿Y qué pasa si este paciente acuchillado está hemodinámicamente estable, en buen estado? A ver, ese es el choro que ingresa a emergencia y que ustedes están pasando por ahí y lo ven al choro con su cuchillo, ¿no es cierto?, en el abdomen, haciendo su cola en el CIS. Tranquilo, esperando su turno, hemodinámicamente estable. Funciones vitales, ok. ¿Qué se hace si el paciente está estable? Tienen que explorar la herida. Hay que ver la herida para ver si es penetrante o no penetrante. Ahí justo lo que conversábamos hace un ratito. Podría ser penetrante, podría ser superficial, entre paréntesis, no penetrante. Si al explorar la herida de un acuchillado ustedes encuentran que llega hasta cavidad abdominal, o sea, es penetrante, como dice ahí, entonces van a tener que optar por una cirugía. Trauma abdominal estable, que al explorar la herida encuentran que es penetrante, tienen que operar. Pero si al explorar la herida notan que es una lesión muy superficial, de repente solamente agarró la piel, tejido celular subcutáneo, no ha sido muy profundo, entonces la conducta es observación. Hay que observar. Ya no se opera. Listo. Con eso terminamos arma blanca. Resumo. Acuchillado inestable, se opera. Ahí lo marco acá. Acuchillado inestable, se opera. Acuchillado estable, tienen que revisar la herida para ver si es penetrante o superficial y solamente si es penetrante se decide operar. ¿Ok? Listo. Eso con los acuchillados, con las lesiones por arma blanca. Vamos con las lesiones por arma de fuego, por bala. Las lesiones por arma de fuego, los baleados, noten que la línea principal de los baleados, ¿a dónde está yendo?
a laparotomía. Significa que la mayoría de baleados tienen que operarse, se operan. ¿Ah? Y suele ser casi independiente del estado hemodinámico. En general, el baleado se tiene que operar, aunque parezca que está en buen estado. Pero ven que hay unos puntitos que están yendo hacia la observación. ¿Qué lesiones, qué baleados quedan solamente en observación y no se decide la cirugía aún? Aquellos cuya incidencia de la bala sea tangencial. ¿Qué significa tangencial? Por un costadito, ¿no? Y ustedes se acuerdan del colegio, ¿verdad? Que cuando hacíamos un círculo, por ejemplo, la tangente era aquello que pasaba por ahí, ¿no? Por el borde. No lo atravesaba. Esto no es tangente, ¿ok? Pasa por el bordecito. Entonces, ¿a qué se refiere con una herida de bala tangencial? Por ejemplo, tenemos una persona en una imagen casi como que fuera de tomografía, ¿ya? Esta es la pared abdominal, gruesita. Aquí tienen al ombliguito incluso, ¿ya? Este es el peritoneo, esta es la tripa. Entonces, la bala entra, pasa por un huequito, pasa por un bordecito casi por debajo del ombligo y sale. Tiene un orificio de entrada, salida, pasó prácticamente debajo de la piel. No penetró cavidad abdominal. Entonces, si nuestra bala no ha penetrado a cavidad abdominal, no ha sido invasiva, entonces tenemos que pensar que ha sido tangencial, no se opera. Estas lesiones tienden a quedarse en observación. Entonces, ¿quiénes quedan en observación? Usualmente las lesiones tangenciales. Voy a agregarle una palabra más, que están seguros que es no penetrante y que por supuesto tengan funciones vitales estables. Porque si ya está hipotenso, taquicárdico, es porque probablemente sí haya lesionado algo, ¿no? Y tengan que operarlo. Listo. Entonces, por favor, aprendan bien, memorizan bien qué se hace con los acuchillados, qué se hace en general con los baleados. Bien, ahora, la otra parte ya un poquito más compleja corresponde al trauma abdominal cerrado, que es un poco más preguntado, bastante más preguntado. El trauma abdominal cerrado puede ser, o en todo caso, ocurre con más frecuencia en el vaso, ¿sí? Primer lugar vaso, segundo lugar hígado, pero de lejos el vaso es el más frecuente, ¿ya? Eh, Ahora, el trauma cerrado puede ser, usualmente lo que son por accidente de tránsito, por contusiones y demás, puede ser estable o hemodinámicamente inestable. Estable es que tiene funciones vitales, ok, frecuencia cardíaca y presión arterial, ok. En cambio, el inestable es el que tiene frecuencia cardíaca elevada, presión arterial disminuida, ¿cierto? Listo. Entonces la inestabilidad o estabilidad básicamente están asociados a las funciones vitales. Empiezo con el estable. ¿Qué pasa cuando tienen un trauma abdominal estable? Estable. Si es estable, significa que tiene buenas funciones vitales. Miren que hay dos salidas, ¿no? Lo observan o le toman tomografía. Hoy en día se prefiere dejarlo en observación. Los pacientes estables quedan en observación. Ahora, ¿y por qué dice tomografía ahí? Antiguamente le hacían tomografía a todos los estables, pero hoy se le hace tomografía solamente a aquellos que durante ese tiempo de observación han tenido complicaciones. De repente aumenta el dolor, hay signos de peritonismo, empiezan a tener sospechas de que sí hay algo. Entonces, a esos en los cuales sospechan algo, le hacen su tomografía, no a todos. Entonces se observa y si encuentran algo raro, ya entra a tomografía. ¿Por cuánto tiempo se observa? Por un promedio de 9 a 12 horas. Las guías actuales dicen 9 horas en ATLS, décima edición, pero podría ser hasta 12 horas, que es una forma clásica de conceptualizar esto. Bien, listo. Entonces, paciente hemodinámicamente estable se observa. ¿Y qué pasa si su paciente está inestable? Como dice abajo. Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial disminuida. ¿Ya? Acá. Si obtienen un paciente con taquicárdico, con disminución de la presión arterial, ¿qué tienen que hacer? Lo primerito que tienen que hacer es reponer reponer volumen, administrar cristaloides, reposición de fluidos, porque estaba hipotenso, taquicárdico, ¿no? Entonces, reponen fluidos. Al reponer fluidos,
una vez que ya han recuperado a su paciente, tienen que demostrar que realmente hay un trauma. Porque ¿qué tal si no hay nada? Y el sangrado es en otro sitio, en tórax de repente, y estamos pensando que es en el abdomen. Hay que demostrar de todas maneras la presencia de un trauma. ¿Y qué se hace ahí? Una vez que han repuesto volumen, ecografía o lavado peritoneal diagnóstico. Por supuesto que la ecografía, el FAST, es el primero a ser intentado, el primero a intentarse, ¿ya? Si su ecografía o lavado peritoneal diagnóstico salen positivos, es porque hay sangre, hay líquido libre, que es lo que ve la ecografía, etcétera. Tienen que operar la parotomía. ¿Ok? ¿Listo? Pero ¿qué pasa en el escenario de abajo si su vino inestable, le hicieron ecografía, lavado peritoneal y salen negativos? ¿Qué habíamos dicho que pasaba si el lavado peritoneal, por ejemplo, sale negativo? Teníamos que pensar que la lesión estaba en retroperitoneo. Por eso que hacemos tomografía, porque ya hemos dicho que la tomografía es el estudio de lesión cuando están sospechando de lesión en retroperitoneo. Muy bien. ¿Y qué pasa si la tomografía sale positiva? Si la tomografía sale positiva, pues bien, hay que operarlo. Pero ¿qué pasa si la tomografía sale negativa? Si sale negativa es porque no hay nada. No hay nada alrededor. Ya no hay lesión que amerite de cirugía. En ese caso, si sale negativa la tomografía, pero el paciente había venido inestable, se trata de explorar fémur. La fractura de fémur suele ocultar bastante sangre y a veces pensamos que viene del abdomen, que hay un problema del abdomen, cuando en realidad el problema está en el fémur, en la extremidad. ¿Sí? Listo. Ahora, estas conductas que hemos tomado es si es que el paciente al reponer fluidos se recupera y tienen que hacer algún estudio. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente hemodinámicamente inestable no responde a la administración de fluido? Le pasan cloruro y no responde. Empieza a deteriorarse, a empeorar. Significa que hay un lugar donde está sangrando en abundante cantidad, ¿no es cierto? Entonces, si hay un sangrado en abundante cantidad y no hay respuesta a los fluidos, ¿qué se tiene que hacer? Laparotomía. Si está hemodinámicamente inestable, ¿ok? Y no responde a fluidos. ¿Listo? Se opera. Ya está. Eh, Ahora, podrían hacer algún estudio, ¿ah? Podrían hacer una ecografía, que es algo rápido, pero no van a hacer lavado peritoneal, nada, si está en muy mal estado, ¿no? Tienen que operarlo. Listo, esto es el algoritmo de toma de decisiones en trauma. Por favor, dense cuenta que las cirugías usualmente están muy relacionadas a tres factores. ¿Cuáles son los tres factores que determinan más decisiones quirúrgicas? La cirugía se hace cuando el paciente está inestable, cuando tiene signos de perforación, cuando tiene signos de peritonitis. Si tiene alguno de ellos, es muy probable que tenga que operarse. Inestable, perforado o con peritonitis. Y al revés. Este es un concepto importante, ¿ah? Y al revés, ¿quiénes quedan en observación? Los pacientes que están estables, los pacientes que están no perforados, los pacientes que no tienen peritonitis. Muy bien. Esto es como complementario a la toma de decisiones en trauma. Listo. Ahora, ¿cuál es, una vez que si deciden operar, solo como dato aislado, cuál es la incisión de elección que tienen que hacer? Una mediana. Una mediana supra e infraumbilical, por encima y por debajo del ombligo. ¿Ya? Es la incisión de elección cuando estamos frente a situaciones de trauma. Listo. Listo, chicos. Entonces, chicos, chicas, esto practíquenlo, por favor, revísenlo. Vamos ahora al trauma hepático. Algún par de conceptos. ¿Por qué no estamos haciendo trauma de vaso si el trauma esplénico es más frecuentemente dañado todavía? Lo que pasa es que cuando hay un trauma y el vaso se lesiona, van a poder rafiarlo, cauterizarlo de repente, pero siempre va a ser posible que si su vaso está totalmente destrozado, van a tener que hacer ¿qué? Esplenectomía. ¿Puede una persona vivir sin su vaso esplenectomizado? Por supuesto que sí, mucha gente lo hace. Le ponen sus vacunas respectivas, lo aíslan, etcétera, y ya está. Ahora,
Eso en el caso del vaso. Pero en el caso del hígado, al ser un órgano tan vital y que no se puede hacer hepatectomía, ¿verdad? Al hígado sí lo tienen que salvar a toda costa y, y la mayor cantidad, al menos partes principales del hígado. Entonces, cuando tenemos lesiones importantes en el hígado, por ejemplo, un desgarro grande, una contusión, qué sé yo, un estallamiento, la primera maniobra que se intenta es la maniobra de Pringle. ¿En qué consiste la maniobra de Pringle? Consiste en ocluir. ¿Qué se ocluye? Estas estructuras. La maniobra de Pringle implica oclusión temporal, una oclusión temporal transitoria. ¿Qué cosa se ocluye temporalmente, transitoriamente? El ligamento hepatoduodenal. Es el ligamento que une el hígado con el duodeno. Porque dentro del ligamento hepatoduodenal están justamente esas tres estructuras de tres colores. La triada portal. ¿Ya? La triada portal. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo se ocluye en la maniobra de Pringle? Se ocluye con el dedito, ¿ah? Agarran su dedito, con sus deditos, cierran esto. ¿Para qué? El objetivo es que no entre sangre, bloquear el ingreso de sangre al hígado. ¿Para qué se ocluye? Para controlar el sangrado, para que no le ingrese sangre y puedan hacer hemostasia. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente por 30 minutos, porque si lo dejan ocluido más tiempo, la tríada portal, que por donde pasa la vena porta y la arteria hepática, entonces vamos a tener problemas. ¿Ya? De isquemia, necrosis, que es ya el otro extremo. Listo, eso de la maniobra de Pringle es una de las más usadas, más conocidas. Ahora, ¿qué pasa si la maniobra de Pringle fracasa? Si la maniobra de Pringle fracasa, entonces tenemos que hacer ya medidas más extremas que corresponden, en este caso, al empaquetamiento hepático o packing hepático. Al empaquetamiento también se le llama taponamiento cardíaco. Perdón, taponamiento hepático, disculpe, hepático. Muy bien. Em, Y este taponamiento hepático o empaquetamiento corresponde a un concepto quirúrgico que se llama control de daños. ¿Qué cosa es el control de daños? Pues veamos. Voy a borrar esto, ¿ya? El control de daños es un concepto quirúrgico en el cual se asume, bueno, no se asume, es verdad, el paciente está en muy mal estado, ¿ya? Tan mal que no va a soportar ni siquiera la cirugía de emergencia. Entonces necesita pasar cuanto antes a una unidad de cuidados intensivos. La cirugía de control de daños tiene tres etapas. El concepto de control de daños: primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. La primera etapa corresponde a la cirugía de emergencia. La segunda etapa corresponde a la estadía del paciente en UCI. La tercera etapa, la cirugía reparadora, la cirugía definitiva, ¿no? La primera cirugía, la de emergencia, ¿qué objetivos tiene? Solamente tiene dos objetivos: control del sangrado, que no sangre, y control de la contaminación, que no se contamine. ¿Ok? Controlar sangrado, control de la contaminación. Aquí no hacen anastomosis, no hacen reparaciones, ni siquiera la pared abdominal se suele cerrar. Luego de eso, el paciente pasa a cuidados intensivos por 48 horas, 48 a 72 horas, quizá un poco más, menos, esto es relativo. Y finalmente tiene que pasar a la reparación, a la cirugía definitiva, donde sí van a hacer anastomosis, resecciones, etc. Entonces, lo que nos interesa es la cirugía de emergencia. ¿Qué cosas se hacía? Medidas para que no sangre y para que no se contamine. El taponamiento hepático justamente es parte de estas medidas. Aquí está. El empaquetamiento o taponamiento hepático es parte del control de daños. Se ponen compresas en abundante cantidad, todos los trapos que encuentren ahí para presionar al hígado y para el sangrado. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? 24, 48, 72 horas en promedio.
y luego pasa a una cirugía ya definitiva reparadora. ¿Ok? Listo. Eso con el trauma del hígado. Ahora, un tema adicional, ya hemos hecho control de daños también, un tema adicional son los hematomas del retroperitoneo. El retroperitoneo, ustedes saben que anatómicamente se divide en 3 zonas. ¿Cuáles son las 3 zonas del retroperitoneo? Ahí dibujamos algunas cositas, a ver. Por ejemplo, acá. Esta es la espina ilíaca anterosuperior derecha, espina ilíaca anterosuperior izquierda. Si trazamos una línea, esta se traza una línea horizontal, ¿no? Y luego en la parte de arriba se trazan 2 líneas verticales, ¿sí? La zona central corresponde a la zona 1, mientras las zonas laterales corresponden a la zona 2. Y la zona inferior corresponde a la zona 3. ¿Ya? Está resaltado la zona 1 a la izquierda porque ha venido alguna vez. En la zona 1, ¿qué estructuras suelen encontrarse? En la zona 1 se encuentra la vena cava inferior, se encuentra el páncreas, por ejemplo. Son zonas muy delicadas, por lo tanto siempre tiene que hacerse cirugía, ese de la zona 1, la zona central. Siempre se explora quirúrgicamente. Las zonas 2 a los costaditos son zonas donde se encuentran los riñones y las glándulas suprarrenales. Esas no suelen operarse, al contrario, suelen quedar en observación, ya en el manejo conservador. En cambio, la zona 3 es una zona muy peligrosa porque ahí están los vasos, bueno, ves ahí, no, los vasos ilíacos, ¿no es cierto? Los vasos ilíacos que son ramas de la aorta. Entonces, la zona 3, al contener los vasos ilíacos, es una zona muy peligrosa. Usualmente es de manejo conservador. Observación. Muy bien, listo. No olviden que para diagnosticar hematomas del retroperitoneo siempre se hace tomografía. Y ya se decide la cirugía solamente si estamos hablando de la parte media, ¿ya? Listo, con tomografía se diagnostican los hematomas del retroperitoneo.